la más cordial bienvenida a Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Paloma Orona García, les invito a seguir el desarrollo de una serie de programas que hoy da inicio bajo el tema Justicia y Litigio Electoral. A lo largo de estas transmisiones, diversos ponentes analizarán la técnica de litigio electoral con especial énfasis a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. En esta primera entrega, les compartimos la conferencia Derecho a una Defensoría Adecuada, impartida por el licenciado Francisco Javier Esquinca Cuevas. Acompáñenos. Estoy muy apenado con ustedes porque llegué tarde y entonces no quiero hacerlos pasar más tiempo de espera. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les agradezco muchísimo que estén aquí, les agradezco también que hayan tenido la paciencia con esta ciudad que es bastante más caótica que de lo que muchos podemos imaginarnos día con día a pesar de vivir de este lado. En el Tribunal Electoral estamos muy animados de eventos como el que el día de hoy nos convoca, principalmente porque pues uno de nuestros principios o de nuestras principales facultades y obligaciones constitucionales es el fomento y la promoción de los derechos humanos en el contexto de la democracia. En ese sentido les agradezco muchísimo su presencia y si la dinámica nos lo permite, yo voy a dar una plática sobre el derecho a una defensa adecuada, claro, sobre algunos aspectos teóricos principalmente, la cuestión práctica vendrá en los módulos siguientes. Sin embargo, si tienen alguna duda, algún comentario, creo que valdría la pena hacer la interrupción, porque bueno, solamente de esta manera podemos construir un verdadero diálogo y a final del día estamos en un contexto, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de democracia, estamos en un contexto que necesita la construcción de todos, ¿no? Y creo que precisamente esta es la naturaleza de este evento, construir un diálogo intercultural y eso implica una conciencia intersubjetiva. Cuando hablamos de intersubjetividad, hablamos precisamente de varias personas llegando a un solo acuerdo o llegando a un mismo acuerdo, ¿no? Y con eso podemos comenzar diciendo, no sé, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Claro. Con eso podemos comenzar diciendo que una defensa adecuada es un derecho humano, ¿no? Empezamos ya con conflictos, ¿no? ¿Qué es un derecho humano y en qué contexto podemos aducir que ciertos derechos o ciertas prerrogativas son humanos y no simplemente derechos subjetivos o derechos atribuibles en determinadas condiciones? De entrada quisiera comentarles que la propuesta de esta exposición viene dividida en tres aspectos. Un primer aspecto que es un aspecto conceptual, un intento de construcción de un concepto de derechos humanos. Un segundo aspecto que es un aspecto justificatorio, ¿no? La cuestión descriptiva de cuáles son los criterios de adscripción de ciertos derechos para considerarse un derecho humano. Y finalmente una cuestión normativa, no normativa en las leyes, sino normativa sobre qué derecho, en qué condiciones este derecho que se considera derecho humano efectivamente puede ser adecuado en un contexto de una defensa adecuada, ¿no? Principalmente si encuadramos todo esto en el contexto de un curso de litigio y justicia electoral, ¿no? En primer lugar, tratemos de dar un concepto de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por derechos humanos y por qué no todos los derechos son derechos humanos? ¿Y cuál es la realidad que vivimos en esta construcción de un sistema internacional de los derechos, ¿no? de un lugar en el que se supone que las naciones acordamos cuáles son los derechos, pero no todas las naciones tenemos las mismas condiciones? No es lo mismo hablar de Internet en Finlandia que hablar de Internet en México o inclusive que hablar de Internet en países africanos que no llevan más de 40 años en un proceso de descolonización, cuando además este proceso de descolonización no se ha dado enteramente, toda vez que un gran número de actores políticos siguen siendo educados en los países donde se trata de descolonizar, ¿no?
Entonces, pensemos un Tribunal Supremo de Kenia, ¿no?, instruido o compuesto principalmente por abogados, cuya instrucción en derecho viene desde Harvard, ¿no?, o viene desde London School of Economics, ¿no?, que es, a final de cuentas, una reproducción de la propia colonización histórica que ha vivido Kenia. Entonces, poniéndonos en este contexto, ¿qué podríamos entender como derechos humanos?, ¿no? O sea, podríamos entender como derechos humanos una serie de condiciones que determina, ¿no?, la pertenencia de las personas bajo ningún establecimiento de estatus necesariamente, simplemente como personas. Entonces, condiciones atribuibles a un deber moral que entre todos nosotros nos debemos un trato digno, ¿no? Segundo gran problema, que es la dignidad. Tercer gran problema, que es la autonomía, y cuarto gran problema, que es la inviolabilidad de la persona. En este contexto, ¿no?, de dificultad conceptual, creo que es donde debemos encuadrar este curso, ¿no?, principalmente porque no todas las cosmologías, ¿no?, o sea, no todas las formas de ver el mundo, las formas de ver la creación del universo, la forma de ver la relación que tenemos entre personas es exactamente la misma. Sin embargo, creo que eso va a ser bastante animoso, ¿no?, en este momento. También me gustaría mucho saber sus comentarios en algún punto, ¿no? Entonces, hablamos de derechos humanos como condiciones inherentes a las personas, una especie de derechos prestatales, donde no necesitamos la creación de un Estado, ¿no?, de un Estado como lo conocemos, dividido en poderes, con ciertas atribuciones, con un territorio determinado. Simplemente la adscripción de condiciones que las personas nos debemos moralmente en corresponsabilidad con los otros. El problema es que esto no nos garantiza absolutamente nada, ¿no? O sea, hablar de tenemos que tratarnos dignamente o reconociéndonos la dignidad unos a otros, en realidad es que no garantiza no garantiza verdaderamente un trato digno a ninguna persona. ¿Qué es lo que entonces tendríamos que hacer para hacer que estos derechos se garanticen? La solución que ha tenido la teoría constitucional es la incorporación de los derechos al texto constitucional, una positivización. Entonces, ya no hablamos de derechos humanos, o no solo hablamos de derechos humanos, sino que comenzamos a hablar también de derechos fundamentales, ¿no? Derechos, una serie de prerrogativas establecidas en la Constitución que generan obligaciones para las autoridades y que además generan la obligación, la necesaria obligación, ¿no?, o la necesaria obligatoriedad de contar con garantías para poderlos hacer exigibles y en casos de que existan violaciones a esos derechos, que puedan ser justiciables, que se puedan llevar ante una institución para su reposición o bien, bueno, idealmente para su reposición al estado de normalidad, y el estado de normalidad sería donde todas las personas podemos ejercer nuestros derechos, o bien reparar los daños que se hayan establecido, que se hayan comprobado, para poder, a partir de ello, continuar con una normalidad de los ejercicios. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando en este primer intento que tratamos de definir a los derechos y nos encontramos con que cada una de las definiciones encierra otro tipo de definiciones todavía más complejas, ¿no?, donde las realidades no son necesariamente las mismas, donde esta construcción de los derechos humanos desde Europa Central, ¿no?, donde esta construcción de los derechos humanos desde una condición de liberalismo político de Norteamérica, pues en realidad no se nos adecua necesariamente a nuestras posiciones y a nuestras condiciones sociales, ¿no? ¿Qué ocurre? Y en esto citaría a Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué ocurre cuando tenemos una epistemología del sur? Cuando nuestra forma de ver el mundo no es necesariamente la occidental, no es eurocentrista, ¿no? ¿Qué es lo que entonces comenzamos a tener un nuevo reto? Ya no es el reto de su positivización, ya no es el reto de la identificación conceptual, es el reto de la realización. No es un reto que vamos a solucionar aquí, ojalá que pudiéramos, pero no es un reto que vamos a solucionar en este momento, es un reto que van a solucionar ustedes o van a intentar dar mayores soluciones una vez que terminen este curso y comiencen, ¿no?, en una dinámica de práctica distinta, ¿no? Regresamos al punto de los derechos fundamentales. Cuando nos encontramos que nuestro país, como lo establece el artículo 2, es una nación pluricultural,
entonces la positivización ya no es suficiente. Entonces ya no basta con tener en la Constitución un derecho a la alimentación, y me salgo un poco del cuadro de los derechos político-electorales, ¿no? O sea, ya no basta con tener en la Constitución un derecho a la alimentación, ya no basta con tener un derecho a votar y ser votado, ya no basta con un derecho, necesitamos un diálogo intercultural entre instituciones, entre sociedad y otras formas de ver el mundo que también forman parte de este mismo país, que también forman parte de esta misma sociedad, pero principalmente que también deben de formar parte de las propias instituciones. Un criterio de adscripción que podríamos considerar para poder hablar de derechos humanos, y precisamente hablaríamos de derechos humanos porque, como digo ahorita, la positivización ya no es suficiente, tenemos que regresar a las condiciones inherentes, tenemos que regresar a las condiciones que los derechos humanos nos permiten ampliar el espectro, que ahorita está encuadrado en una Constitución, que ahorita está encuadrado en unas ciertas condiciones establecidas. Tenemos que comenzar a juzgar con un tipo de criterios totalmente distintos. Las instituciones tienen que voltear a la construcción de una política pública con condiciones diferentes, ya no nada más lo que establece la ley, sino con las necesidades propias de lo que se está tratando de atender. Se corren dos riesgos importantes que no quiero dejar de mencionar. El primero de ellos es construir una aldea de muchas aldeas, ¿no? Lo cual no genera esa interacción, sino genera exclusión. Tenemos que evitar esa grande tentación de decir, bueno, pues para mí la dignidad es A, para ustedes la dignidad es B, para ellos la dignidad es C, para los que están allá la dignidad es D. Entonces, muy sencillo, vamos a juzgar con cada uno de los criterios. Pero ¿qué pasaría si el criterio D es completamente distinto al criterio A? Y no solamente distinto, sino contradictorio en sí mismo. Creo que es un poco más sencillo si nos vamos un poquito más lejos de México. Podemos defender verdaderamente que un criterio cultural, como por ejemplo un criterio que se lleva en la Declaración de Derechos del Pueblo Islámico, ¿no? Donde el castigo corporal no es necesariamente algo que esté castigado o prohibido, sino al contrario, es algo que se intenta justificar desde la propia declaración, por el solo hecho de que esa es la cultura que tiene un grupo. Me parece que no, me parece que entonces caeríamos en un relativismo moral que lo único que estaría generando es vamos a solucionar los problemas uno por uno y no vamos a ver más allá del problema que queremos resolver ahorita. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esta integración de conceptos diferentes? ¿Cómo solucionamos esta integración de prácticas culturales diferentes? ¿No? La Constitución otorga una base, que me parece que es una base que le toca a las instituciones, y a mi juicio, y tal vez no sería lo más neutral en esto, pero el Tribunal Electoral ha intentado seguir adelante con esta forma práctica, ¿no? En la que establece que una cuestión son las prácticas tradicionales y otra cuestión son los derechos humanos y no pueden ir en contra las primeras de las segundas, ¿no? Sin embargo, seguimos en el mismo conflicto del concepto, ¿no? Y creo que esa sería una buena forma de conclusión de esta plática en unos minutos, ¿no? ¿A qué podemos llegar con un concepto de derechos? Si decimos que ya no es suficiente la positivización, que tenemos un contexto cultural, pluricultural diverso, que además necesitamos tener mejores formas de comunicación, tenemos que empezar a reconocer que existen otras maneras de ver la vida, que no son nada más las nuestras, ¿no? Y entonces tenemos que generar mejores condiciones para una verdadera garantía de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. ¿Qué es lo que sigue entonces? Bueno, pues lo que sigue es precisamente la formación de capital humano, ¿no? La formación de personas que sepan perfectamente cómo llevar estas prácticas tradicionales que no se acercan o que no son necesariamente se adecúan al 100% con una forma de concebir la vida, ¿no? Para poder llevarla a una institución. Hay un cuento de Franz Kafka que justamente es una persona que llega a una institución, no describe, como casi ninguna obra de Kafka, pero no describe que sea necesariamente una institución de impartición de justicia. Sin embargo, se puede llegar a entender qué es ello. Llega una persona, unos 50, ¿no?
no necesariamente con las mejores condiciones físicas, ¿no? Cansado de caminar tanto para poder llegar hasta esta institución y se encuentra con un guardia que le dice, tú puedes pasar, este lugar es tuyo, adelante, pásenle. Oye, pero es que yo no alcanzo las escaleras. Bueno, pues sí, pero eso no es conflicto de la institución, ¿no? O sea, tú puedes pasar cuando quieras. Bueno, pero si quiero pasar, necesito pasar por el medio y estás tú. Pero puedes pasar, o sea, cuando tú quieras pasar, puedes pasar. Y una vez que me libres a mí y una vez que logre subir estas escaleras, la siguiente puerta es un guardia todavía más alto, todavía más imponente, todavía más difícil de convencer y las escaleras todavía son más difíciles de alcanzar. Y como esto va en crecimiento y hay 4 puertas. Pero no te preocupes, esta institución es tuya y puedes pasar cuando quieras. ¿Qué describe Kafka en esto? Pues describe que no necesariamente la accesibilidad se puede acabar con el solo hecho de que existan unas condiciones a donde acceder. Necesitas tener los medios suficientes para poder llegar a ella. Necesitas que las escaleras sean más bajas, necesitas que no haya un guardia que te impida entrar a la puerta, ¿no? Y eso es precisamente como se describe el acceso a la justicia. Decíamos entonces que tenemos un grupo de derechos, pero que estos derechos, como diría, perdón la sobrecita, ¿no? Ricardo Guastini, no pueden existir derechos si no existen garantías. Y un derecho que no puede ser garantizable es un derecho de papel y es un derecho que se queda en un muy buen deseo, ¿no? Necesitamos generar mejores condiciones de garantía. Y el acceso a la justicia es la garantía primordial si consideramos que la justiciabilidad es una condición necesaria para poder reponer los derechos cuando sean violados o bien para poder continuar en la normalidad de estos propios derechos. Si tenemos una institución donde las escaleras no las alcanzamos, ¿no? Y podemos utilizar esta metáfora en distintos niveles, pues en realidad no estamos teniendo una garantía necesaria ni suficiente para poder defender ciertos derechos. En un contexto intercultural, el acceso a la justicia se vuelve esencial, todavía más que en cualquier otro contexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en el informe de 2009 sobre el acceso a la justicia y derechos económicos, sociales y culturales que el acceso a la justicia es el medio idóneo para poder reponer las condiciones de desigualdad. No nada más porque esto garantizaría alimentación, medio ambiente, ¿no? Una serie de cosas, sino porque necesariamente es el lugar donde vamos a converger absolutamente todos los ciudadanos, ¿no? Vamos a poder acudir a una institución donde nos defienden a cada uno de nosotros. Sin embargo, y ahí volvería a citar a otra persona, Paulo Freire nos dice, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, y necesitamos liberarnos en comunidad. Esta es la importancia que genera el contar con abogados que podamos ser defensores de nosotros mismos y defensores de nuestra comunidad, para defender nuestros intereses, porque somos quienes lo conocemos. Entonces, ¿qué implica una defensa adecuada? Pues una defensa adecuada necesariamente implica el grado de tecnificación, ¿no? Porque no estamos defendiéndonos, teóricamente, la defensa de derechos humanos es la defensa de las leyes del más débil, ¿no? Frente a unas condiciones de fortaleza. Sin embargo, esto es teórico. En realidad es que una defensa también implica por parte de una persona que conoce, en el caso electoral, los medios de impugnación, las instancias, los procedimientos, los tiempos y que por lo tanto puede defender porque conoce y tiene este grado técnico de aplicación de este conocimiento, ¿no? Entonces, una defensa adecuada no se alcanza exclusivamente con alguien que nos defienda, sino con alguien que nos defienda y sepa defendernos. Y solo de esa manera podemos verdaderamente pensar en alguien que nos pueda hacer pie de ladrón para alcanzar esa escalera que nosotros no alcanzamos, ¿no? Entonces, debemos de decirlo, comenzamos en un estado de indefensión, necesitamos un abogado, ¿no? El tema es hacia dónde estamos enfocando nuestra defensa y hacia dónde estamos enfocando estas condiciones. Pues estamos enfocándola, o debemos de estarla enfocando, hacia la protección de un derecho fundamental,
que es el derecho a una defensa adecuada, ¿no? ¿Cómo puede a través de la justicia, cómo se puede a través de la democracia establecer una justicia, ¿no? Creo que era más o menos por donde venía la pregunta. Eso, y por qué a pesar de que existen declaraciones, a pesar de que existe todo un orden global que está enfocado en la dignidad, en la autonomía, en la violabilidad, ¿por qué siguen existiendo guerras? Yo contestaría por dos lados que pudieran ir realmente distanciados. La primera, ¿no? ¿Cómo lograr la justicia a través de la democracia? ¿O cómo lograr que la democracia genere justicia? En realidad es que bajo los elementos de principio. No es un tema que como abogados se nos permite trabajar muy bien, ¿no? Tal vez los filósofos con un pensamiento más abstracto pueden llevarlo mejor a cabo. Sin embargo, tenemos que considerar que estamos ya inmersos en la dinámica de los principios, estamos inmersos en la dinámica de los derechos humanos y como tal, inmersos en la dinámica de estos principios, tenemos que reponer y recuperar los elementos de principio, ¿no? Igualdad, dignidad, autonomía. Tenemos que defenderlos como elementos que no tienen reglas, que no nos marcan un camino que seguir, y aquí te tienes que dar a la izquierda y luego tomar a la derecha y llegas al hotel, ¿no? O sea, no tenemos este mapeo de elementos, tenemos elementos y valores morales que están en bruto y tenemos que trabajarlos, ¿no? ¿Cómo se llega a la justicia a través de la democracia? Con estos puntos, ¿no? Con un elemento de paridad, con un elemento de igualdad, ¿no? Con una defensa adecuada. Y ese es el gran tema que tenemos ahorita, ¿no? Ser verdaderas defensoras, ser verdaderos defensores, no implica solamente conocer el derecho, sino también implica saber manejar estos principios, seguir teniendo estos elementos, seguir teniendo estas posiciones, ¿no? Posiciones importantes que nos conllevan no a un elemento de lucha, sino a un elemento de protección y de defensa. Me da muchísima pena porque yo les robé a ustedes 10 minutos, sin embargo tenemos un horario y no podemos seguir adelante con retraso por respeto a su tiempo. Les agradezco muchísimo la intervención, les agradezco muchísimo que hayan estado atentos, espero que también haya podido sembrar en ustedes alguna cuestión y bastantes más cuestiones que respuestas. En el Tribunal Electoral, el Tribunal está a sus órdenes, yo estoy a la orden de lo que ustedes necesiten. Y me da muchísima pena, si quieres ahorita. Agradecemos su valiosa compañía. Nos vemos la próxima semana con otra transmisión sobre el tema justicia y litigio electoral. Soy Paloma Orona García, esto fue Conócete, el espacio en el que se analizan temas relevantes y de impacto social. Hasta la próxima.